Hermanos, Dios los bendiga una vez más, esperando que todos estén bien en sus hogares y aquellos hermanos, hermanas que han estado enfermos, seguimos orando por ustedes. Gracias a Dios a todos aquellos que han salido de estar enfermos por el coronavirus y ya están mejor. Le agradecemos a Dios por su obra y por el cuidado, y también a todos aquellos hermanos que han estado cuidándose unos a otros, y también agradeciendo a todos los hermanos que siguen apoyando el Ministerio del Buen Pastor, y seguimos orando unos por otros, realizando oraciones y esperando que cada uno de los hermanos estén bien en sus hogares, sus familias, no solamente en este país, sino en sus países de origen. Y para empezar este devocional vamos a orar y esperando que Dios obre en cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la bendición de poder escudriñar tu palabra y poder atender a tu voz a través de tu palabra escrita. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que podamos crecer espiritualmente en medio de las circunstancias, que podamos ver más allá de la situación en la que estamos viviendo. Te pedimos por cada una de las personas afectadas por este virus, y no solamente por esto, sino por cada una de las enfermedades y situaciones, circunstancias que están sucediendo alrededor del mundo. Gracias, Señor, por el milagro de poder haber creído en tu palabra y poder haber traído tu palabra a nosotros para poder ver y creer en ti, en tu sacrificio. Te pedimos que nos guardes y que obres en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. El devocional se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Y le voy a dar lectura. Dice: Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Este devocional nos trae una gran enseñanza para nuestros días. El título el encabezado de esta porción de la Biblia se llama Jesús sana a un ciego, o el ciego ve. Y nos trae una enseñanza para nuestros días que tiene que ver con la ceguera espiritual. Aquellos que tenemos la capacidad de poder ver, no tenemos ni la menor idea qué es estar ciego o qué es totalmente perder la vista. Nosotros no entendemos la vida de un ciego, no podemos entender cómo es sentir sin poder ver. Pero el entusiasmo y la persistencia de este hombre nos ayuda a apreciar lo que él deseaba. Él quería ver y él necesitaba ayuda. Y las personas le trajeron este ciego porque creían que Jesús podía sanarle. Hay una necesidad por parte del ciego y por parte de las personas que le llevan a este ciego, porque creían en Jesús, porque creían que Jesús podía sanarle, porque creían que Jesús al tocarle podría restaurar la vista. Y hay una enseñanza para nosotros, que la realidad cuando necesitamos, a veces corremos a Dios, pero a veces que solamente por la ayuda que necesitamos. Pero es aquí donde nosotros nos encontramos en una encrucijada. A veces que no podemos ver más allá de nuestra realidad o de nuestras circunstancias. Es aquí donde Jesús, en medio de este relato, no solamente se trata del ciego, no solamente se trata de la enfermedad del ciego, sino se trata de una lección a los discípulos. Usted puede leer en casa
el contexto de estos versículos. Y Jesús le quería dar una enseñanza a los discípulos de que necesitaban ver más allá de las circunstancias. En el versículo 18 de este mismo capítulo, Jesús les reprende a sus discípulos y les dice en el versículo 17, al versículo 16, al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. La enseñanza era para los discípulos, no era tanto el sanar el ciego. Jesús sanó al ciego porque Él traía sanidad por la fe de esta persona. Pero la enseñanza detrás de los milagros era llevar a los discípulos a ver más allá de la realidad, a ver las cosas con un foco de fe y de entender que Jesús no estaba caminando en la tierra solamente para sanar por sanar, sino que quería enseñarle a los discípulos quién realmente Él era y cuál era el propósito del por qué Él estaba con ellos. En nuestra realidad de hoy día, nosotros seguimos perdiendo el enfoque de quién es Jesús y por qué seguimos a Jesús y por qué estamos aquí en la tierra. Es cierto, vivimos vidas con todas las preocupaciones y las realidades que enfrentamos todos los días, pero muchas veces perdemos el enfoque de ver a Jesús como nuestro Maestro y seguir las pisadas y entender por qué seguimos siguiendo este caminar con Cristo, que es la vida con Jesús o la vida de la salvación. Tenemos una gran realidad y seguimos teniendo el mismo problema que tenían los discípulos. Nos falta creer, nos falta entender más allá de la realidad. Y esto es porque Jesús quería llevar a los discípulos de que necesitaban ver más allá de sus circunstancias. En el versículo 27 de este mismo capítulo, Jesús les dice a sus discípulos, mientras caminaban, Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Esta declaración de Pedro acerca de Jesús como el Mesías estaba declarando que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Redentor. Era una visión que cambió totalmente la forma de entender el ministerio de los discípulos con Jesús, porque ellos creían que solamente Jesús estaba aquí para sanar, sino que no entendían el propósito de su caminar con Él. Nosotros tenemos que entender por qué estamos caminando aquí en esta tierra, por este periodo de tiempo, y cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Sin perder el enfoque, tenemos que entender toda la realidad del por qué soy creyente, cómo vivo como creyente, cómo soy como creyente, porque este es mi estilo de vida ahora que yo he decidido creer en Jesús. No puedo encerrarme en solamente mi opinión de cómo yo debo ser como cristiano, sino debo practicar y debo encaminarme lo más posible siguiendo las pisadas de nuestro Maestro que es Jesús, para que nuestra vista se amplíe y pueda ver más con claridad el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí en esta tierra, en este lugar. Y no estar viviendo circunstancialmente, tras problema y quejándonos y diciendo, es que estoy esto, estoy pasando lo otro, sino entender el propósito completo del por qué Jesús nos ha salvado, el por qué estamos caminando, por qué estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro.
cada vez que tú y yo nos metemos a crecer espiritualmente, nuestra vista se amplía, nuestra vista espiritual se amplía. Cada vez que tú y yo nos metemos en nuestra vida espiritual, nuestra perspectiva cambia porque vamos conociendo y entendiendo el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este lugar. Nuestra vida cambia, nuestra vida se va sanando. He aquí la vida del ciego se sanó porque pudo ver. Nuestra vida se va sanando cuando vamos conociendo acerca de Jesús y encontrando el propósito del por qué Él nos ha dejado en esta tierra, el por qué vivimos de una manera diferente, por qué aplicamos las formas, los preceptos, los principios, los valores de una manera diferente, porque ahora conocemos. Jesús en su palabra también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta realidad se encuentra en nuestro caminar con Cristo todos los días. Cada vez que nos metemos a crecer en su palabra, a entender su palabra, a escudriñar, a aprender, a tener nuestro tiempo de oración personal y con otros hermanos, pero tiene que ser una decisión personal de querer anhelar este crecimiento. Jesús sigue sanando. Jesús sigue obrando en la vida de cada uno de sus hijos, en cada uno de aquellos que creen, pero nuestra vista debe seguir ampliando. Nuestra vista espiritual debe seguir creciendo. No podemos quedarnos en un estado espiritual donde solamente creo que soy salvo y ya se acabó todo. Tenemos todo nuestro caminar con Cristo mientras vivamos por descubrir los propósitos de Dios para nuestra vida. El paralelo de esta realidad es que Jesús, hay veces que nos encuentra ciegos a nosotros también. Pero también Jesús satisface nuestras necesidades reales. Jesús le pregunta al discípulo, a esta persona ciega, le dice, ¿ves algo? Y dice, sí, puedo ver como personas, como árboles. Esto quiere decir que esta persona no era ciega de nacimiento, sino que había perdido la vista. Podemos ver que la sanidad es una sanidad progresiva, porque Jesús le pregunta al ciego, ¿puedes ver? Y el hombre le contesta, veo hombres, pero los veo como árboles que andaban. Jesús pone otra vez sus manos sobre sus ojos y su vista es restaurada por completo. Nuestra vida espiritual, nuestra vida con Cristo tiene que ser sanada progresivamente y es sanada progresivamente. Nosotros como creyentes hoy podemos ver nuestra antigua forma de vida y poder entender cómo es que vivíamos antes sin Dios. Pero no podemos quedarnos en ese cuadro, en esa imagen. Tenemos que entender que hay otros que también viven así y que podemos llevarlos a Cristo para que sean sanados, así como estas personas llevaron a esta persona ciega ante Jesús y ahora Él podía ver. Esta es la realidad para nuestros días, que tú y yo que podemos ver, podemos guiar a otros a la verdadera vista espiritual. Quiere decir que tú y yo no debemos de parar en ningún momento de crecer espiritualmente porque Dios nos sigue sanando. Estamos en medio de una sanidad progresiva, en medio de todas las circunstancias, porque Jesús nos ve, porque Jesús está con nosotros. El paralelo es que muchas veces nos encontramos ciegos ante las verdades espirituales. Muchas veces nos quedamos cortos de entender el amor, el propósito de Dios para nuestras vidas. Nuestra visión todavía no es tan clara como debería de ser. Muchos estamos estancados en alguna posición, en alguna perspectiva de vida, en alguna forma de vida, pero no debería ser así. Debería nuestra visión estar más amplia, deseando crecer espiritualmente, como el escritor en la palabra de Dios nos dice, debemos desear todos los días crecer espiritualmente. Y este llamado es para todos. Y no importa la edad, tenemos que anhelar crecer espiritualmente.
Dios no ha terminado de hacer su obra en nosotros. Filipenses 1:6 dice que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la ha de terminar. Es interesante que este pasaje nos muestra que las personas llevaron al ciego ante Jesús. Y es que nosotros también debemos de llevar a Jesús a aquellos que tienen una fe ciega, aquellos que todavía no pueden ver. Tú y yo somos estas personas y esta es la parte que nosotros nos toca hacer. En medio de cualquier circunstancia debemos de llevar a otra persona que pueda ver, a que Dios pueda abrir y darle vista espiritual. Nuestra fe nos debe de llevar y debemos de creer en que Dios es el autor y consumador de esta fe para que otros también puedan ver y tener una comunión con Cristo y poder ver con una vista espiritual. No podemos volvernos ciegos espirituales. Dios no nos puede encontrar como ciegos. Tenemos que crecer y nuestra vista espiritual se debe de emplear. Debe de haber hermanos que puedan ver más allá de las circunstancias que están pasando, de poder ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar en medio de estas circunstancias, que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, anhelar que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre, que Dios nos pueda usar en medio de las circunstancias, sobrepasar y ver con vista espiritual la realidad de nuestras vidas. El tener una visión espiritual renovada nos lleva a entender la visión de Dios, del por qué Él vino a la tierra, por qué Él vivió aquí, por qué nos enseñó y dejó la Biblia escrita para que nosotros pudiéramos vivir con la idea de que nuestra vista espiritual fuera ampliada, entendiéramos el propósito, a pesar de que esto sucedió más de 2000 años atrás, pudiéramos hoy tú y yo poseer una visión espiritual, poseer vista espiritual y poder vivir bajo estos principios y poder vivir de una manera sana, de una manera racional en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos, porque queremos agradar a Dios con nuestros hechos, con nuestra vida, con todo lo que somos. Y poder disfrutar también de la vida, poder vivir en paz y poder vivir como Dios nos dice en su palabra. Cuando Jesús vino y les dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Y es que tú y yo somos llamados a vivir vidas con una visión diferente, con una perspectiva de vida diferente para poder obrar y vivir como Dios quiere, sin necesidad de excesos, sin necesidad de desbalancearnos con deleites, con vicios o con cualquier otras cosas, sino vivir agradando a Dios y estar contentos con todo lo que tenemos, pero que nuestra vista espiritual crezca y vaya siendo ampliada, porque esto es lo que importa, nuestra vida con Cristo, nuestro caminar con Cristo. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. La visión espiritual es que sigamos a Dios, persistamos en nuestro caminar con Cristo, porque de ahí depende todo lo demás. Es por eso que Jesús, muchos relatos donde enseña que cuando nos desviamos de buscar a Jesús, de perseverar en nuestro caminar con Cristo, nos podemos desviar cuando ponemos algo por encima de nuestro caminar con Cristo. Esta tarea nos toca a ti y a mí, de crecer y poder ampliar nuestra vista espiritual, de hacer a un lado el enojo, el orgullo, las insatisfacciones y pedirle a Dios que podamos entender el propósito de todo lo que sucede en nuestras vidas para poder seguir sus pisadas, poder seguir agradándole a Él, poder seguir ampliando nuestra vista espiritual y que cada vez se renueve y que podamos sobrepasar las circunstancias en cada momento y que Dios nos siga sanando de nuestra ceguera espiritual. Hermanos, espero que Dios les bendiga. Les agradecemos a todos aquellos que están orando unos por otros. Y si usted se encuentra en alguna circunstancia así,
pida oración y con gusto estaremos orando por unos por otros. Hermanos, Dios les bendiga.